Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mi nombre es José Palomino Murga y estamos en su programa Trabajemos con Amor. Una vez más, con el favor de Dios, dándole gracias siempre por la vida que nos brinda y porque estamos aquí aún por estas tierras siguiendo con las enseñanzas de su instruido. Y hoy día, hermanos, vamos a tomar el tema, junto con mi hermano Cirilo Guaranca, acerca de la vid y los pámpanos. Vamos a aclarar acerca de este tema para que quede claro, porque veo en el pueblo no conocen mucho acerca de este tema, y se lo conocen quizás de la manera un poco tergiversada, pero vamos a hablar conforme a nuestro maestro nos enseñó acerca de este tema de la vid y los pámpanos, que el Hijo de Dios nos da a conocer, de que aquella planta que no planta a su padre, en una parte de la Biblia dice que la planta que no planta a su padre, es decir, Dios, será desarraigada. ¿Y a qué se refería a eso también? Ahí mismo dice en el libro de Mateo, en el capítulo 15, y justamente con este audio vamos a empezar a hablar acerca de este tema, y vamos a escuchar primero la voz de nuestro maestro. Adelante con el audio. Mateo 13:15. Que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Entonces, agregando 14. Déjatlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿No me cuentan? Entonces, ahora, ¿qué cosa quiere decir todo pámpano que no lleva fruto? No lleva fruto. Entonces, allí dice, lo que no lleva fruto, que no plantó mi Padre celestial será desarraigado. ¿Por qué va a ser desarraigado? Agregando con 14. Desarraigado será. Déjalos, dice. Son ciegos. Estos son ciegos. Guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Entonces ahora el hombre no entiende a qué se refiere. Falsos cristianos. No solamente pastores, falsos cristianos. Entonces esos pámpanos son pámpanos que no llevan fruto sin mí. Entonces en ellos no hay el Espíritu Santo. De tal manera no pueden llevar fruto. El que tiene el Espíritu Santo, ese es el que lleva fruto. Se sabe muy bien que hay consagrado que el Espíritu Santo viene a Israel. Y ahora tiene que permanecer. Ya entonces, y de él sale el Espíritu Santo para la humanidad. Escuchamos, hermanos, ahora vamos a la transmisión. Dice el maestro, escuchen, tenemos que tomar mucha atención a sus palabras. Dice, entonces, Mateo capítulo 15, versículo 13, dice, pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Hablaba Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Dice, toda planta que no plantó mi Padre celestial, es decir, Dios, será desarraigada. No está hablando de una planta, hermanos. Esa es una manera, como se dice, figurada. Pero detrás de esto tenemos que saber la explicación que nos va a dar nuestro maestro. Y continúa, dice, entonces adelanta pues Mateo 15:14, el siguiente verso dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces el maestro dice,
¿Se dan cuenta? Entonces ahora, ¿qué cosa quiere decir que todo pámpano que en mí no lleva fruto? No lleva fruto. Entonces ahí dice que no lleva fruto. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces el maestro pregunta, ¿por qué va a ser desarraigado? Entonces dice, encadenando con 14, es decir, con el verso 14 de Mateo, que hemos leído, dice, desarraigado será, dejadlos, dice. Esos son guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces ahora el otro no entiende, dice el maestro. ¿A qué se refiere? Pregunta. Y dice, falsos cristianos, no solamente falsos cristianos, entonces esos falsos pastores son falsos cristianos. Entonces, pámpano que en mí no lleva fruto, en mí entonces, en ellos no hay Espíritu Santo. De tal manera que no pueden llevar fruto. El que tiene el Espíritu Santo, ese es el que lleva fruto. Se sabe muy bien que ya hemos aclarado. El Espíritu Santo viene a Israel y ahí tiene que permanecer. Escuchen, hermanos, dice el maestro, el Espíritu Santo viene ¿a quién? A Israel y ahí tiene que permanecer. No dice que ahí va a cambiar otro cuerpo, no. Dice, ahí tiene que permanecer. Y entonces dice, los hermanos dicen amén. Entonces el maestro, y ya entonces de él sale el Espíritu Santo para la humanidad. Eso muchos de mis hermanos no confirman, hermanos. Y ahí tiene que permanecer. Ya entonces, y de él sale el Espíritu Santo para la humanidad. Ya muy bien. Entonces, por eso dice, en él está el Espíritu Santo. Por eso dice aquí, está en mí y yo en vosotros. A él está hablando, digamos a Israel. Está hablando así. Así vamos a hacer entender. Estás en mí y yo en vosotros. Entonces, como decir, Israel, estás en mí y yo en vosotros. Como el pámpano que no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviera en Israel o con Israel. Así de vosotros, si no estuvierais en mí, claro, si no estuviera en el Espíritu Santo, el Rey Santo. Entonces yo soy David. Entonces dice, yo soy David. Y como decir, yo soy Israel. ¿No es Israel David? Me está diciendo que yo soy Israel. Eso hay que saber, ¿verdad? Yo soy David. David es Israel. Entonces el Espíritu Santo dice, yo soy David. Quiere decir que yo soy Israel. Yo soy Israel. Entonces, vosotros los pámpanos, entonces y ustedes los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada. Entonces por eso ahora aquí dice declara, yo soy la luz verdadera y mi Padre el Salvador. Y ya entonces de él sale el Espíritu Santo para la humanidad. Eso muchos de mis hermanos no confirman, hermanos. Muchos de ellos se hacen rebeldes, se ponen tercos y no confirman de que de un varón, de ese varón de Israel, claro, sobrenombre expuesto de Israel a él, entonces de ese varón sale el Espíritu para todos, el Espíritu Santo. Pero muchos de mis hermanos no confirman y no creen. Muchos dicen, ¿cómo del Señor Ezequiel va a salir el Espíritu Santo? No confirman. Y por su incredulidad, entonces, ¿qué hacen? Comienzan a crear fábulas y mitos en sus prédicas y prácticamente no dan frutos. ¿Y qué dice la Escritura? Planta que no plantó mi Padre será desarraigado. ¿Por qué dice maestro? Porque no lleva el Espíritu Santo. El que tiene, dice, el Espíritu Santo, ese es el que lleva fruto. Pero el que no tiene, no lleva fruto. ¿Se dan cuenta? Entonces dice bien claro,
Ya, entonces de él sale el Espíritu Santo. ¿De quién? De Israel, porque dice, el Espíritu Santo viene a Israel y ahí tiene que permanecer. Escuchen bien y ténganlo presente. El Espíritu Santo viene a Israel. Israel es un varón. ¿Ya? Dice, y ya, entonces de él sale el Espíritu Santo para la humanidad. Ya, muy bien. Entonces, por eso dice, en él está el Espíritu Santo, por eso dice aquí, estad en mí y yo en vosotros. A él está hablando. Digamos, a Israel estaba hablando. Así vamos a hacernos entender. Estad en mí y yo en vosotros. Está interpretando el maestro. Escuchen bien, presten atención. Dice, estad en mí y yo en vosotros. ¿Quién hablaba? El Espíritu Santo. Entonces dice, mire, a través de la boca del maestro, en una primera venida, hablaba el Espíritu Santo a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente esto hablaba. Pero esto era ya para esta época, para la venida del Hijo del Hombre. El mismo predicando en Judea y ahora en el Perú. Que muchos confunden, dicen, con la segunda venida de Jesucristo. Pero la segunda venida de Jesucristo va a ser al final, pero ni siquiera Él va a venir a pisar esta tierra, porque esta tierra está llena de pecado, y nuestro Señor Jesucristo ya es santo purificado. Entonces Él, a la final, al último, para recoger las almas, a Él lo vamos a recibir en el aire, dice. En el aire vamos a recibir al Señor. Esa es la segunda venida de Jesucristo. Pero estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Ese Cristo que en el libro de Hechos habla acerca de que va a venir a ¿qué? A dar luz a los gentiles, a nosotros. Porque no podemos confundir y decirnos, no, que Jesucristo en la segunda venida no ha venido. Entonces no estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo, sino de Cristo. ¿Y qué cosa es Cristo? Es la carne ungida por el Espíritu Santo. La carne que el Espíritu Santo elaboró en el vientre de mujer y lo ungió. ¿Me dejo entender? Por eso dice, el Espíritu Santo viene a Israel. ¿Quién es Israel? Sabemos que el Hijo de Dios tiene por nombre Israel. El Espíritu Santo es el Hijo de Dios, ya lo dijo el maestro también en una oportunidad. El Hijo de Dios baja en espíritu y va a un varón, va a criar una carne. Esa carne va a ser, y tenemos un audio del maestro que dice, sobre el nombre expuesto de Israel a él, es decir, a Ezequiel. Eso sería empezado directamente cualquiera de la fuerza sobre Israel. Dice que Ezequiel es claro la señal. Y bueno, y para decir, o sea, que sea Israel otro, que quiere decir el mismo es, bueno, Israel sea otro, no. No, por el nombre es puesto de Israel. ¿A dónde baja ese Espíritu Santo? Baja y cría una carne. ¿De quién? Cría una carne en el vientre de mujer al maestro, en el vientre de la madre del maestro, y en ese cuerpo pone el espíritu de Ezequiel antiguo. Y es ungido de esa carne. Y cuando es ungido la carne por el Espíritu Santo, ¿cómo se le llama? Se le llama Cristo. Por eso es la segunda venida del Espíritu Santo a la tierra. El Espíritu Santo baja. Ahora, si ustedes dicen la segunda venida de Jesucristo, pero la segunda venida de Jesucristo se va a dar cuando ya el del cuerpo de Jesucristo, estamos hablando de la carne de Jesucristo, va a venir a recoger las almas y lo vamos a esperar en el aire. Yo lo preparé su texto para a ver si qué delito va a ganar ahora esos que hablan. El Señor va a tardar todavía, no va a venir cuando el Señor ya está en la tierra. El Señor cuando viene es para juzgar ya la tierra, para que se proceda al juicio. Eso es así.
Pero sin embargo, hay todavía hermanos que dudan. Pero la segunda venida del Espíritu Santo para levantar al Cristo, es decir, al Hijo del Hombre, porque justamente en San Juan, antiguamente ya ellos se preguntaban, ¿quién es este Hijo de Hombre? Cuando Jesús le decía en el libro de San Juan 12, dice, en la 12:34, dice, respondiéndole la gente, dice, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Es decir, hasta la misma gente, el mismo pueblo, ya preguntaban, ya tenían esa duda, porque había un varón que tenía que venir, que el Espíritu Santo tenía que venir en estos tiempos, en esta tercera generación. Ya, dice en el libro de San Juan 8:28, dice, díjoles pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, más el Padre que me enseñó, más el Padre él me enseñó, esto hablo. Lo que el Padre le hablaba, esto hablaba nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, a través de su boca, habla el Espíritu Santo. Y entonces dice, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entenderéis que yo soy. ¿Quién es el que habla? Jesucristo. Y cuando levantareis al Hijo del Hombre, ¿quién es el que va a hablar? El Espíritu Santo. Por eso dice, entenderéis que yo soy. Por eso, el Espíritu Santo iba a venir, vino para nuestro Señor Jesucristo, para levantar el cuerpo a nuestro Señor Jesucristo y pagar el pecado del hombre, pero tenía que venir una segunda oportunidad a levantar al Hijo del Hombre, el cual nuestro Señor Jesucristo lo profetizó. Y entonces este Hijo de Hombre es la que iba a tener ese Espíritu en el corazón. Por eso dice, el Espíritu Santo viene a Israel y ahí tiene que permanecer. Y en otra parte de la Escritura dice, para siempre. O sea, no puede mudar a otro cuerpo. El Espíritu Santo permanece en Israel, en este varón. Por eso que el Espíritu Santo dice eso. Dice, estad en mí y yo en vosotros. Y sigue el maestro. Sigamos con la transcripción. Dice, entonces, como decir, Israel está en mí y yo en vosotros. Como el pámpano que no puede llevar fruto en sí mismo si no estuviera en Israel. Así de vosotros si no estuvieras en mí. Claro, dice el maestro, si no estuviera el Espíritu Santo, ahí, mire, escuchen lo que dice el maestro. Claro, si no estuviera el Espíritu Santo, eso hay que pensar. San Juan 15, 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí no podéis hacer, dice, no, nada podéis hacer. Entonces yo soy la vid. ¿Quién habla? El Espíritu Santo. Sigue hablando a través de la boca de este varón. Permaneced en mí, dice. ¿Ya? Entonces dice, yo soy la vid. Entonces dice, yo soy la vid. Es como decir, yo soy Israel. Quiere decir Israel, la vid, es decir, yo soy Israel. Amén, dicen los hermanos. Claro, a través de la boca del maestro, el maestro dice, yo soy la vid. Pero no está hablando la carne, está hablando el Espíritu Santo, porque en una oportunidad también nuestro maestro dice, no solo el Espíritu Santo está en mi corazón, sino el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo le habla. Ahora, no solamente habla, sino que el Espíritu Santo está en mi corazón. Está en su corazón. Claro. Que es lo que nos tiene a nosotros aquí hablando con ustedes. Claro. Y ley se reparte para todos. Él habla, o sea, las palabras que dice el maestro del Espíritu Santo las está diciendo. Por eso dice, cuando levantareis al Hijo del Hombre entenderéis que yo soy, dice el Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo habla y dice, yo soy la vid. Por eso también dice el maestro, dice, eso hay que saber. Yo soy la vid es Israel. El Hijo de Dios, su nombre es Israel. Ese nombre le da, como se dice, por sobrenombre a Ezequiel. Por eso hay un audio que dice, sobrenombres puestos de Israel a él, a Ezequiel. Entonces dice, yo soy la vid. Dice, la vid es Israel. Entonces el Espíritu Santo dice, yo soy la vid. Ahí está más claro ya. Dice el maestro. El Espíritu Santo dice, yo soy la vid.
Quiere decir que yo soy Israel, ¿ve? Yo soy Israel. Está hablando el Hijo de Dios a través de la boca del Maestro. Entonces vosotros los pámpanos, dice el Maestro. Entonces, y ustedes los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada. Nos aclara nuestro Maestro. Pero ¿de dónde obtenemos el Espíritu Santo? No vayan a creer que es a través de que baja del cielo y en la época de Pentecostés como lo recibieron los discípulos, porque ese fue un caso excepcional, nada más, solo para ellos. Pero para nosotros tiene que ser a través de un varón, a través del Hijo del Hombre. Porque si no, no. Muchos creen que están, como se dice, inspirados por el Espíritu Santo. Muchas otras congregaciones. No quiero decir los nombres de esas congregaciones religiosas en las cuales se afanan de decir, no, nosotros estamos por el Espíritu Santo, estamos inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo, dicen. Pero sin embargo no cumplen la ley, como dice en Ezequiel 36, 26 y 27. Tenemos que cumplir la ley. Si nosotros estamos inspirados por el Espíritu Santo nos incentiva a cumplir la ley, pero ellos no lo cumplen. Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo lo obtenemos creyendo en el mandamiento, pero a través de ¿quién? De un varón que el mismo Espíritu Santo levanta. Por eso dice, justamente para ello está este tema acerca de la vid y los pámpanos. Entonces el Maestro concluye este audio, dice, entonces por eso ahora aquí mismo declara, yo soy la vid verdadera, dice en San Juan 15:1, y mi Padre es el labrador. ¿Quién crió al Hijo? En un audio el Maestro dice, Dios crió a su Hijo de la nada lo crió. Estamos hablando del Hijo espiritual, porque nuestro Señor Jesucristo es la carne que fue criada por el Hijo de Dios Espíritu, es decir, el Espíritu del Hijo de Dios. El Hijo de Dios ya existía mucho antes que Cristo llegara a la tierra, mucho antes. Dios ya tenía un hijo, estaba en el cielo, ese hijo bajó, crió una carne, se revistió de carne. Por eso en el libro de Lucas también dice, por tanto también este será llamado Hijo de Dios, es decir, también, o sea, te está, como se dice, incluyendo un hijo más, pero este ya es carne. Pero no queremos marearlo, hermanos, porque el Hijo de Dios, el Espíritu, habla a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo y también habló a través de la boca del Maestro, diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Bien, ahora, también tenemos que aclarar que a través de este Espíritu, nosotros tenemos que llevar fruto. Pero si no llevamos, porque como les vuelvo a repetir, muchos de otras congregaciones dicen tener el Espíritu Santo, pero no confirman con sus obras. Por ejemplo, profanan el Santo Sábado. Y nuestro Maestro, así como nuestro Señor Jesucristo, enseñó el mandamiento. Porque a través de Ezequiel 36, 26, vamos a recordar nuevamente este texto, porque muchos dicen, ya, yo tengo el Espíritu de Cristo, yo tengo el Espíritu Santo, entonces ya soy salvo, entonces ya la ley para mí ya fue, como se dicen, eso ya está eliminado. Pero ¿qué dice en el libro de Ezequiel 36, 26 y 27? Dice, y os daré, dice, habla Dios, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros, dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, es decir, el corazón rebelde, el corazón que no quiere hacer caso al mandamiento, ese corazón rebelde. Y dice, y os daré corazón de carne, y el Maestro en un audio dice corazón blandito, obediente. Y en la 27 dice, escuchen, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y lo pongáis por obra. Esa es la finalidad. Ese es, como se dice, el requisito cuando una persona, por ejemplo, observa a alguien que cumple el mandamiento, entonces dice, este varón o varona tiene el Espíritu Santo en el corazón, porque está cumpliendo la ley. Y no la cumple la ley por obligación, sino con agrado, porque uno te tiene que regocijar cumpliendo la ley. Uno tiene que regocijarse guardando el sábado, pero muchos no lo hacen. Entonces, de eso estamos hablando. Ahora, vamos a escuchar un audio
cuando habla el maestro acerca que el pámpano que en mí no lleva fruto, eso se refiere, dice, se refiere a los falsos cristianos. Vamos a escuchar al maestro. Adelante con el audio. Entonces ahora David, según Salmos 88, David se da eso. Muy bien. Ahora vamos. Agregando. Esos son dos. Estos cuatro tienen que aprenderlo y luego tienen que ver estudio en el público, uno por uno. A ver. Así que aquí pastores serán descartados. Fíjense más grande. Ahora dice, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva, que en mí no lleva frutos, entonces eso se refiere a falsos cristianos. Ahora lo que dice, le quitará. Entonces en otra parte dice, si los digamos de los religiosos sectarios, ellos sí son sectarios, eso también tenemos que empezar a publicar, y de nosotros no es sectario, es congregación. Amén, aleluya. Eso, vamos a acá, yo lo voy a publicar esto ya, con ustedes. Nosotros no somos sectarios. Entonces dice, ahora le quitará y todo aquel que lleva mucho fruto, y le quitará y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, le quitará el fruto de otra parte, de otro, digamos de los falsos, y limpiará para que lleve más fruto. Ahora, ¿quién es el que va a limpiar? El hijo del hombre. ¿A dónde dice? Ya les he dicho, no pueden hablar vacío. Ahora la escritura dice, no deben hablar verbalmente, sino es por la escritura. Porque dice que el que habla verbalmente gasta a los oyentes. Bien, dice el maestro, escuchen, dice el maestro. Entonces ahora la vid, según Salmos 88, dice, la vid es Israel, dice. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las gentes y plantástela. Muy bien, dice el maestro. Ahora, el maestro nos decía que tenemos que aprender acerca de este tema. Tenemos que, dice, dar estudio en público, dice, a cada uno. Ahí estaban los misioneros, los pastores, todos. Pero hoy en día no hacen ese tema. Este tema no lo escucho en ningún templo acerca de la vid. Más se escucha mitos y fábulas, pero no lo que el maestro enseñó. Entonces dice el pueblo, dice, un hermano dice, amén, aleluya. Y el maestro dice, escuchen, así es, aquí pastores serán descartados, dice. Esa es la clave. Está hablando de este tema. Dice, así es aquí, pastores serán descartados. Es decir, los pastores no estudiaban. Este tema, como se dice, no le tomaban importancia. Y el maestro dice, esa es la clave, para que puedan entender, ¿no? Entonces dice, San Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Pámpano que en mí no lleva fruto, entonces eso se refiere a falsos cristianos. Ahora, lo que dice, lo quitará en otra parte, dice, si digamos de los religiosos sectarios. Ellos sí son sectarios. Y eso también nosotros tenemos que comenzar ya a publicar. Y de nosotros no es sectario, dice el maestro, sino es congregación. Nosotros somos congregación, hermanos. Amén, aleluya, dice el pueblo. Entonces el maestro dice, eso también vamos a sacar. Eso le voy a colocar. Eso ya haciendo conocer al pueblo. Nosotros no somos sectarios. Entonces dice, lo quitará y todo aquel que lleve mucho fruto lo limpiará. Es decir, va a quitar a los que no llevan fruto y a los que llevan fruto, a ellos lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que den más fruto, dice.
Le quitará el fruto de otra parte, digamos, de los santos y limpia para que lleve más fruto. Ahora, ¿quién es el que va a limpiar? Dice el maestro. Un hermano dice, el Hijo del Hombre. Y el maestro dice, ¿a dónde dice? Ya les he dicho, no pueden hablar vacío. Ahora la Escritura dice, no deben hablar verbalmente, sino es con la Escritura. Por eso dice, el que habla verbalmente trastorna al oyente. Ahora lean, dice el maestro. Y hasta aquí este extracto de audio. Acá lo más delicado, hermanos, es que si nosotros no podemos predicar, tenemos que estudiar. No podemos hablar por hablar. El maestro bien claro está diciendo, ¿quién es la que va a limpiar? ¿Quién limpia? Y él dice, el Hijo del Hombre. Sácame texto, le dice. No podemos hablar verbalmente, porque ya nos vamos a asemejar a esos evangélicos cristianos que hablan por su charlatanería y hablan cualquier cosa, y te hablan y te trastornan la mente. Nosotros tenemos que estudiar. Si no estudiamos, no vamos a salir del pozo de la ignorancia. Por eso el maestro decía acerca de este tema, de la vid y los pámpanos, que nosotros tenemos, dice que eso es clave. Y estos pastores, o sea, hablaba de los pastores que estaban ahí presentes, dice, así que aquí pastores serán descartados, dice. Pastores y misioneros. Y eso, hermanos, me hace recordar a que el maestro una vez habló acerca de sus temas. Sus temas dice que lo escondían. Los pastores, los misioneros, los pastores de las iglesias lo esconden. Lo escondían y enseñaban otra cosa. Es decir, no estaban de acuerdo con sus estudios del maestro. Y estos estudios no son sacados de la boca del maestro, sino son de la misma voz del Espíritu Santo que hablaba a través del maestro. Y eso es aún más delicado. Ir en contra, por ejemplo, de un hombre, quizás, pero estás yendo en contra del Espíritu Santo. Eso es más delicado. Bien, hermanos, este tema lo va a continuar mi hermano Cirilo Guaranca, y ahí va a hablar cómo es que se hace esto de la limpieza, porque nosotros no podemos hablar por hablar, acerca de cómo se limpia cómo limpia esto el Señor. Bueno, conmigo será hasta la próxima oportunidad, Dios mediante, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas. Amén. Trabajemos con amor en la obra del Señor. No endurezcas tu corazón, que tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios.